con 7 minutos de la mañana. Vamos a tocar ahora un tema realmente complejo que puede tener consecuencias para nuestro país en cuanto a la seguridad jurídica. Y digo esto porque hemos conocido de una decisión judicial que suspende el cobro del peaje de Rutas de Lima en Conchán. El fallo ordena la suspensión del cobro del peaje hasta que se adopten medidas para que cese el acto lesivo vulneratorio de la libertad de tránsito. Ese es el argumento. El primer juzgado de investigación preparatoria de Lurín ha sido el que ha resuelto parcialmente esto a favor de la demanda de habeas corpus que interpuso el municipio de Lurín contra la empresa Rutas de Lima SAC y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Está con nosotros esta mañana aquí en la cabina para entender mejor este tema y la reacción, por supuesto, y la postura de Rutas de Lima, su director legal, el señor Ives Becerra. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mávila. Fernando, buenos días, señor Becerra. Gracias por el espacio. Rutas de Lima se ha pronunciado enérgicamente y ha dicho que esta es una decisión contraproducente, una decisión que no se corresponde con el marco jurídico que reina en nuestro país, que debe ser respetado en nuestro país. ¿En base a qué? ¿Cuáles son los argumentos de Rutas de Lima para el conocimiento del público que nos escucha y nos ve? Bueno, nuevamente gracias por el espacio, Mávila. En primer lugar, hay que contextualizar cómo es que viene esta nueva decisión, este nuevo capítulo de agresión contra la inversión de Rutas de Lima, en la medida en que nos encontramos ante una campaña de hostilidad sin precedentes, una campaña de demolición realmente contra una empresa privada que opera y mantiene 3 tramos en su concesión, ¿no? Tenemos el tramo norte, que como sabemos ha sido suspendido el cobro de peajes por parte del Tribunal Constitucional en una sentencia que fue bastante buscada y celebrada por la Municipalidad de Lima, nuestro concedente, y sin embargo en esa sentencia se ordenó claramente que la Municipalidad de Lima cumpla con construir una vía alterna para que la suspensión del cobro de peaje pueda levantarse. Y ahí nos quedamos, en que era la municipalidad la que tenía que construir esa vía alterna. Es correcto. Y eso responde no solamente a la decisión del Tribunal Constitucional que ratifica lo que ya establece el marco peruano respecto a la responsabilidad en la construcción, mejoramiento o refacción de vías alternas nuevas o existentes. Entonces el Tribunal Constitucional le dio un mandato a la Municipalidad de Lima y ese mandato ha sido hace más de un año. La Municipalidad de Lima no ha hecho acción alguna para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional. Rutas de Lima sí dio cumplimiento inmediato y pese a no estar de acuerdo y a rechazar esa sentencia, nosotros hemos suspendido el cobro de peajes en el tramo norte. El tramo norte lo operamos al 100% y no tenemos ingresos. Ahora, se trata de una decisión diferente tomada por otro órgano judicial, como ha recordado Mávila Huertas, un primer juzgado de investigación preparatoria del distrito limeño de Lurín. Y lo que ha decidido es suspender el cobro del peaje en la unidad de peaje Conchán, es decir, al sur de Lima, hasta que se adopten las medidas para que cese el acto lesivo vulneratorio de la libertad de tránsito, o hasta que la justicia penal emita los pronunciamientos judiciales correspondientes con calidades firmes que determinen si el contrato de concesión y sus adendas tuvieron un origen ilícito o no. Acá el tema de fondo es saber si la eventual corrupción que haya podido ser practicada por la autoridad municipal en ese momento, la señora Villarán, en la redacción del contrato, invalidaría el contrato hoy. Ahora, yo quiero que me explique. Tengo entendido que lo que se había acordado como régimen jurídico de la concesión, es decir, con el Estado peruano, es que en caso de diferendo, el tema sea visto por un tribunal arbitral. Y ya han tenido ustedes una convocatoria de hasta 2 tribunales arbitrales que les han dado razón a ustedes y le han ordenado pagar una suma considerable al Estado peruano. Explíqueme cuál es el marco jurídico de este contrato. Sí, efectivamente, Fernando. El contrato de concesión de Rutas de Lima, así como todos los contratos de concesión firmados por privados con el gobierno del Perú, contemplan como exclusivo y único mecanismo de solución de controversias el arbitraje internacional. Nosotros ya hemos pasado por 2 arbitrajes internacionales con la Municipalidad de Lima, en los cuales la Municipalidad de Lima ha buscado anular el contrato de concesión, argumentando que tiene vinculación con actos de corrupción,
ha tenido un fin ilícito, etcétera. En 2 oportunidades, 2 tribunales internacionales distintos de primerísimo nivel han ratificado la plena validez y vigencia del contrato de concesión y ningún vínculo con cuestiones vinculadas a corrupción. ¿Pero por qué entonces este juzgado no menciona eso? ¿Y por qué dice que queda suspendido el peaje hasta que se pronuncie la justicia penal de manera definitiva? Nosotros, Fernando, justamente por eso hemos calificado este fallo de arbitrario, y lo que estaba diciendo al inicio es que esta concesión tiene 3 tramos. El tramo norte, que acabamos de mencionarlo, que ya está intervenido. Sí, el tramo Ramiro Prialé, donde tenemos una intervención de facto de la municipalidad, haciendo expropiación de predios, no para dárselos a Rutas de Lima para que construya las obras que tenemos que construir, sino para otorgarle los predios a terceros para que hagan las obras de Rutas de Lima. Segundo tramo impactado. Tercer tramo bajo ataque y último tramo, la Panamericana Sur. Y ahí es donde llegamos a esta sentencia que ha emitido la juez. Esta sentencia lo que establece es que existiría una vulneración a libre tránsito en un tramo de peaje donde pues es evidente que existe una ruta alterna en muy buen estado, que es la antigua Panamericana Sur. La misma juez que emitió este fallo suspendiendo el peaje Conchán, días antes emitió un fallo en un caso idéntico, un caso similar, planteado por la Municipalidad de Santa María del Mar, acá se lo voy a dejar, en el cual califican y determinan que la vía alterna, que la antigua Panamericana Sur corresponde y es una vía alterna. Es una contradicción de la magistrada, entonces. Nosotros estamos explicando las cosas de modo fáctico en derecho, e incluso la señora Vilma Vidales Ramírez, ¿no? Es la juez que tiene a cargo los casos, e incluso la responsabilidad en cualquier caso de construir o refaccionar vías alternas es de la Municipalidad Metropolitana de Lima, no es de una empresa privada como Rutas de Lima. El propio Estado peruano, en la figura de OCITRAN, que es el organismo regulador de infraestructura en transporte incluyéndose, ha mencionado que no es obligatorio contar con vías alternas para cobrar peajes en carreteras concesionadas. Les dejo el pronunciamiento. Este pronunciamiento se emite con posterioridad a la sentencia del TC, del Tribunal Constitucional, que estaría dejando un grave precedente que trasciende a Rutas de Lima o al caso Rutas de Lima. Permítanos hacer una pausa, sí, doctor Becerra. Quiero también recordar que hemos entrevistado antes que a usted aquí en RPP al abogado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el doctor Wilmer Medina. En este caso se trata, claro, de una decisión tomada por un tribunal de Lurín. Pero usted mismo ha mencionado que es la Municipalidad Metropolitana la que ha impulsado todo este tipo de actitudes y de procedimientos. El doctor Medina se ha expresado ya en RPP. Quizá podamos solicitarlo en otro momento también, naturalmente. Vamos a hacer una pausa y hablaremos con el señor Becerra, que es el representante legal de la concesionaria que administra estas rutas bajo peaje a la salida de Lima norte, sur y este. Pausa, entonces vamos, Mávila. Estamos conversando con el abogado Yves Becerra, quien es el representante legal del consorcio Rutas de Lima, integrado, hay que recordarlo, por 3 empresas diferentes. Brookfield, que tiene naturalmente la más grande participación en esta concesión, junto con Odebrecht, que preserva el 25%, pese a que inicialmente tuvo mucho más cuando se firmó el contrato, y un tercer grupo peruano, Sigma, en donde hay incluso, creo, participación del Estado peruano. Ahora, una de las preguntas es, ¿por qué Odebrecht sigue siendo miembro de ese consorcio? ¿Qué interés tenían ustedes eventualmente o alguien de que Odebrecht permanezca en el consorcio? Bueno, Fernando, al respecto, como bien se ha señalado, la empresa que tiene la participación mayoritaria en Rutas de Lima y que gestiona este activo es Brookfield, que es un fondo de infraestructura de los más grandes y reputados a nivel mundial. La participación de Odebrecht en el proyecto con este 25% remanente se explica por la negativa de la Municipalidad de Lima de atender a nuestras solicitudes desde el año 2016, formuladas todos los años, incluyendo con la presente gestión municipal, para poder pactar la salida justamente de Odebrecht de Ruta de Lima de la calidad de socio estratégico que aún ostenta en el proyecto. Conforme al contrato tal cual está diseñado, esa salida solo podría darse en la medida en que se culmine el 100% de obras obligatorias, que no podemos culminar porque la municipalidad no nos entrega los terrenos
para ejecutar las obras pendientes, incluyendo principalmente el tramo Ramiro Prialé, que la municipalidad ha decidido expropiar, liberar, no para entregar las rutas de Lima, para entregárselo a terceros, para poder ejecutar las obras de rutas de Lima. Eso explica que el contrato tenga que ser modificado para pactar la salida de Odebrecht. Es decir, solamente puede ser modificado, desaparecer, digamos, la presencia o la participación de Odebrecht cuando se cumplan las obras. Y las obras no se pueden cumplir o terminar porque la municipalidad no hace su parte, digamos, de lo acordado. Es correcto, Mávila, y dada esa situación, Rutas de Lima viene solicitándole a la municipalidad: atendamos la realidad de las cosas, modifiquemos el contrato y permitamos la salida de Odebrecht de Rutas de Lima en la situación actual del proyecto con obras inconclusas, claro, por responsabilidad de la municipalidad. La municipalidad reclama que el contrato está viciado. Es decir, incluso estos cambios que están comprendidos en el contrato, porque usted dice, el contrato dice esto, el contrato dice lo otro, por ejemplo, establecer que cualquier diferencia tiene que ser resuelta a través del mecanismo de un arbitraje, pero cuando hay una de las partes que desconoce el origen del contrato, es difícil sentarse a conversar. Y eso es lo que la municipalidad alega. Este contrato se firmó, fue producto de la corrupción y por lo tanto el contrato, todo el contrato y todo lo que está contenido en él no se puede aplicar. Es inválido. Por eso es que ustedes han recorrido a los arbitrajes, pero la municipalidad está en una posición cerrada al respecto. Hablan ustedes de un desconocimiento de la municipalidad de los laudos arbitrales. Sí. Hablan de una terminación anticipada del contrato indebidamente alegada por la municipalidad, pero también hablan, y esto es, digamos, es un término que preocupa, todos preocupan, pero esto en particular porque la palabra es fuerte, expropiación por partes. Sí. ¿Cómo así? Es decir, están acusando a la municipalidad de expropiar por partes a el consorcio de las obras que mantiene a cargo. Lo que hemos estado mencionando, Mávila, nuevamente, es que este contrato tiene tres tramos que están siendo intervenidos uno a uno, como lo hemos venido explicando. Rutas de Lima solo sobrevive y presta los servicios que sigue prestando al día de hoy, que nunca paró de prestar y sigue haciéndolo, con el cobro de peajes. La estrategia pública, publicitada por la Municipalidad de Lima y otras entidades del Estado, otras autoridades, es la de ir despojando de los ingresos a Rutas de Lima, ahogándolo, para que simplemente colapsen. Y claro, ahogar a Rutas de Lima para que sea inviable la operación. Y esto es algo que se menciona sorprendentemente de manera pública y reiterada por funcionarios estatales. Pero yo quisiera no dejar de mencionar, Fernando, que en el marco de la sentencia emitida en el caso de Conchán, esta sentencia incluso va más allá y aborda un tema inaudito, que en el considerando tercero de esta sentencia se exhorta a Rutas de Lima a cumplir con intervenir una infraestructura que es el puente Conchán, que hemos tenido que cerrar justamente porque la Municipalidad de Lima no ejecuta las actividades que ha tenido que ejecutar desde hace 10 años. Venimos año a año pidiéndole que intervenga ese puente, que es de su responsabilidad contractualmente. Hemos tenido que cerrar el puente ante la inacción de la municipalidad y para evitar perjuicios en seguridad. Claro, también lo han mencionado en el comunicado. Yo quisiera hacerle una pregunta muy directa. ¿Qué cree que gana o que motiva a la municipalidad a hacer todo esto que, de acuerdo a la opinión de especialistas consultados, ya no hablamos de las partes involucradas, sino de especialistas, genera un duro golpe o propicia un duro golpe a la seguridad jurídica del país y espanta a los inversionistas? ¿Qué cree que gana la municipalidad o el alcalde o los alcaldes? Nosotros lo único que podemos mencionar al respecto, Mávila, es que actuamos de acuerdo al marco legal que el propio Estado peruano diseña. Todos los contratos de concesión contemplan que si hay controversias vinculadas al contrato, a su génesis, a su ejecución, eso que dice el contrato, pero la municipalidad está cerrada, dice ese contrato yo no le hago caso y por lo tanto eso que dice el contrato que se resuelve en los arbitrajes es inválido porque para mí el contrato nació muerto. Por eso le pregunto, ¿qué gana la municipalidad con esto y cómo leen ustedes esta negativa siquiera a sentarse, a ponerse de acuerdo de la municipalidad? ¿Por qué? ¿Qué gana despojando, digamos, primero del mantenimiento de las obras, ¿no?, de la ejecución de las obras a la población al final, porque la población es la más perjudicada, y por otro lado, como le digo, citando a otros especialistas, ¿no?, espantando a la inversión extranjera, porque entonces no hay
seguridad jurídica. Un contrato que fue firmado por el Estado, donde está la palabra del Estado empeñada, hoy se desconoce. Porque para el alcalde esto nació muerto, aun cuando en los arbitrajes internacionales le dicen no, estás equivocado. Pareciera que estamos en un punto muerto y preocupa porque se trata de la municipalidad y de una deuda que va a crecer y que va a tener que pagar el Estado mañana más tarde, porque eso también es innegable, y una deuda millonaria, altísima. Sin duda, Mávila, la fecha, como consecuencia de los laudos 1 y 2 internacionales que Rutas ha ganado, que han determinado que el contrato es válido, hay una deuda de $200 millones. 200 millones. De la municipalidad, que intentó anular esa deuda, esos laudos, vía una acción ante las Cortes Federales de los Estados Unidos, y se obtuvo la confirmación de los laudos y de la deuda, que es vigente, es exigible, y la Municipalidad de Lima simplemente son deudas graves no que pagaremos todos. honrarla. Ahora, yo quisiera, antes de culminar nuestra conversación, recordar que este conflicto jurídico complejo se produce en el contexto en donde hay muchos ciudadanos descontentos por dos razones, fuera de lo del puente de Conchán que ya ha explicado usted. Uno son las colas. El otro día el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde dijo que él había vivido una cola de 2 horas antes de poder pagar el peaje ni pasar. Usted me dirá, ¿por qué se produce y qué cosa causa eso? ¿Cómo se puede hacer para dar un mejor servicio a ese nivel? Y la segunda queja tiene que ver con el precio del peaje, que algunos consideran que ha aumentado de manera excesiva. Contéstenos, por favor, sobre estos dos temas que dan el contexto social del descontento en el que se produce este conflicto jurídico. Bueno, sin duda, Fernando, nosotros entendemos que esto, al ser una asociación público-privada, tiene dos partes. Si ambas partes se sientan para acordar mejoras en beneficio del usuario, se pueden atender todos los temas que mencionas y otros más. El único problema que tenemos es que, como estamos explicando reiteradamente, en este contrato solamente hay una parte que ejecuta el contrato, que es el privado, y el Estado desconoce completamente la existencia del contrato y lo ataca sin pausa. En ese contexto, el perjudicado es el usuario, que se ve justamente privado de obtener soluciones o mejoras que podrían darse en el marco de una asociación en colaboración entre privado y Estado. Privado que ejecuta, privado que cumple, Estado que ataca y que quiere exterminar esta inversión. ¿De acuerdo? ¿Sobre el precio? Respecto al precio, lo que te podemos decir es que todos los contratos de concesión vial firmados por el Perú tienen una fórmula de reajuste que en realidad es algo estándar. Esto se ha cuestionado ya en arbitrajes 1 internacional y 2 internacional, y se ha ratificado que el contrato y su estructura son acordes a lo que correspondería a un proyecto de esta naturaleza. Muy bien, muchas gracias, señor Becerra, un abogado, representante legal del Consorcio Rutas de Lima, integrado, como hemos recordado, por 3 empresas diferentes, la suya, la Brookfield, que es la mayoritaria, Odebrecht, que mantiene 25%, según ha dicho el señor Becerra, porque la municipalidad no quiere permitir que Brookfield compre esa parte, sin duda para no favorecer económicamente a Odebrecht. Ha habido ese problema cuando se ha vendido la hidroeléctrica también, ¿no? Y finalmente un grupo minoritario, Sigma. Muchas gracias por su presencia acá y ojalá que este problema se resuelva de la mejor manera, es decir, sin que el Perú pierda arbitrajes que nos obliguen a pagar. Creo que ya el monto es superior al de $1.000 millones, lo que está previsto que se pague como consecuencia de uno de esos arbitrajes que datan desde la época en que el alcalde era Jorge Muñoz. A una de cuyas audiencias asistió, hay que recordarlo, con el fiscal Rafael Vela Barba, para sostener la tesis de la corrupción de origen, y que no fue tomada en cuenta por los árbitros, uno de los cuales era designado, por cierto, por el Estado peruano. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días, señor Becerra. Vamos a la pausa.